Bienvenidos a un nuevo audio de clase asincrónica de este curso Marx Autor. Este audio deliberará sobre el tercer manuscrito de los manuscritos de 1844, en donde ya hablamos de la primera parte sobre las conclusiones sintéticas que intenta exponer Marx a partir de este hecho tan fundamental de la enajenación del trabajo y como consecuencia la propiedad privada. Y ahora aparece algo que es fundamental según el joven Marx. Este es Marx, hay que subrayarlo, influenciado por Feuerbach, y evidentemente Marx necesita entonces ajustar cuentas con Hegel. Aquí entonces tenemos que entrar ahora sí con la discusión de la dialéctica y con el doble error de Hegel que Marx expone en el tercer manuscrito y hacia dónde efectivamente la dialéctica debe ir. Entonces, para poder desentrañar este problema, evidentemente es necesario no solo haber visto Hegel autor, no solo conocer de qué va la fenomenología del espíritu. Eso creo que pueden encontrar en el canal varios videos en este canal que nos está sirviendo de ayuda para las clases asincrónicas. Revisen en donde hay un escrito sobre la lógica que hay detrás de la fenomenología del espíritu, qué pretende Hegel con la fenomenología del espíritu y por qué Marx ve en la fenomenología del espíritu uno de los grandes avances que puede tener la filosofía y la realización de la filosofía, en tanto que es posible entonces tratar los problemas que para 1844 Marx veía como necesarios de comprender. Esa superación de la filosofía implicaba de alguna manera esa superación de la teología a la naturaleza. Y ese movimiento para Marx ya lo había hecho el señor Feuerbach. Hay que tener cuidado con esto porque hay que empezar a tener contexto de qué se está hablando y por qué se está hablando de esto. Y con esto podemos entonces avanzar hacia la dialéctica en Marx y qué se entiende o qué es lo que se va a entender por dialéctica de aquí en adelante. Este joven Marx de 1844 hemos dicho que viene criticando la crítica a la economía, la economía política, por eso hay una crítica de la economía política en estos textos, en donde se intenta a partir de sus supuestos, a partir de sus formas, esta enajenación teórica de Ricardo, de Say, de Mill, de Adam Smith, tratar de encubrir este hecho tan terrible, tan importante, tan nuclear para la crítica de la economía política, que es el salario y cómo el salario expropia nada más y nada menos que la naturaleza, la esencia del hombre. Primero en su doble, ¿no? Al hombre frente a su trabajo y al hombre frente a su esencia, frente a su definición, frente a su identidad. Y esto también implica que esta enajenación, este encubrimiento, deja de lado algo muy importante, que es el capital, de cómo se aparece el capital, cómo aparece el dinero. Entonces, ¿cuál es el doble error de Hegel? El doble error de Hegel trabaja en dos sentidos. Primero, en que el problema filosófico por excelencia es un problema de la vida material, es un problema objetivo. Este problema objetivo, a ojos del joven Marx, es efectivamente un problema espiritual en Hegel. Aquí Marx insiste en que Hegel no ha podido dar con el núcleo, el quid de la cuestión, porque cree que todo lo humano, todo lo manufacturado es en realidad una manufactura del espíritu. Es en realidad las categorías espirituales lo que se está tratando de producir, lo que crea el mundo. Cuando Marx lo que quiere o lo que insiste es que la objetivización del mundo, la creación de las instituciones, de la mercancía, de los productos, de todos los valores que nosotros hacemos, se da en el mundo material, en el mundo de la vida cotidiana. Entonces, cuando Hegel
El primer error de Hegel es creer que todo es espiritual cuando en realidad es material, según el joven Marx, ¿verdad? De 1844. Entonces, para Marx, Hegel está en un error muy grande en creer que el problema del trabajo, el problema del salario, se solucionará con ideales, se solucionará con echándole ganas, ¿no? Poniendo una buena cara, siendo positivo en la vida, ¿verdad? Así que el universo conspire, como diría un célebre amigo de la psicología esta laxa, ¿verdad? De la autoayuda, ¿no? Entonces hay que conspirar con el universo, hay que amar al universo, hay que pensar positivo y no pensar lo negativo. Y esto obliga entonces a que el problema se resuelva en las líneas, en la vía, en la dimensión espiritual y no en la vía, en la dimensión material. Entonces, este es el primer error hegeliano, el primer problema de creer que el problema objetivo se resuelve en las categorías y no en la materialidad del mundo, no en la objetivización del mundo. Aquí hay que tener estricto cuidado, así como tenemos estricto cuidado para corregir exámenes de estudiantes de filosofía, tenemos que tener estricto cuidado con los filósofos también, ¿verdad? Porque los filósofos están escribiendo y tienen todo el deber y todo el derecho de decir lo que quieran, pero también tienen todo el deber y todo el derecho de aceptar las críticas, las refutaciones y el articular los conceptos. Aquí Marx, el joven Marx, influenciado por Feuerbach, y entonces ya vamos a hablar de esta influencia de Feuerbach y qué es lo que creía Feuerbach, está confundiendo Oyek con Gegelstam. Y cuando se confunde Oyek con Gegelstam en la naturaleza de la filosofía, tenemos grandísimos problemas. Porque el problema, Hegel ni siquiera puede creer o puede pensar en semejante confusión. Si no saben qué es Gegestan y no saben quién Oyek, los invito, como ya he pedido, como dije en la clase anterior, ir al texto, al audio en donde se describe y se discute sobre estas diferencias, porque Oyek habla a nivel, en la dimensión de los principios y Gegenstand está en la dimensión de los objetos particulares. Lo mismo va a ocurrir con la dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica, cuando queremos postular la dialéctica, que como ya he dicho en el audio de dialéctica, es una cosa que nunca aparece explícita, sino implícita, la dialéctica siempre es subterránea, nunca explícita. Cuando se hace explícita se la separa de la naturaleza del pensar mismo y por lo tanto deja de ser dialéctica, se convierte en un objeto externo. Al ser un objeto externo, la dialéctica ya no funciona, ya no sirve para nada, ya no es especulativa, ya no está en el orden de los principios. Otro, podríamos decir, el doble error de Marx, entonces, tratándolo como trató a Hegel, es primero creer que el problema de Hegel es ideal, cuando Hegel no habla de ideales, el ideal, y otra vez, entonces aquí hay otro problema filosófico escolar, filosofía uno a uno, bienvenidos. Amigos míos, en esta filosofía uno a uno vamos a poder decirles un manual fácil, básico, idea no es ideal, son dos cosas completamente distintas. Y si un filósofo no puede tener el sistema categorial, no puede establecer estas distinciones, no puede ser filósofo. Pensar que el problema espiritual es reducir el problema espiritual a un problema de ideales, tal cual como está expresando aquí Hegel, Marx, cuando cree que el trabajo se soluciona, la pobreza se puede solucionar con las vías de pensar positivo, de darle soluciones a la materialidad de la vida con espiritualidad, pues efectivamente aquí hay una gran brecha y lo que está ocurriendo entonces es que se está tratando de pensar que lo espiritual es ideal, cuando en absoluto hay una separación muy clara entre la formación de la idea, Idee, para los alemanes, y el ideal, que es lo que construye precisamente Kant cuando intenta exponer y explicar los ideales, ¿no? En donde precisamente es un deber, es deontológico. Como es deontológico, está hablando de una naturaleza completamente distinta, porque además lo deontológico, el deber siempre es postulado, siempre sale de la nada. En cambio, la idea es objetiva, la idea tiene razones, tiene logos, tiene una objetividad propia. Entonces, la arbitrariedad
con que a pesar de que exista arbitrariedad en cómo pensar las ideas, la arbitrariedad del deber siempre será a partir de una postulación, ¿no? Y seguirlo va a depender de las reglas que él demande internamente. Pero la idea no, la idea tiene una lógica con que se procede, con que se deduce, con que se mueve, con que se manifiesta, con que se conecta. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque no vamos a entender esta discusión. Primero la de Marx con Hegel y ahora la de Marx con Marx. Entonces, este es el primer gran problema de Marx. Creer que Hegel está hablando de ideales y creer que Hegel está negando la materialidad del mundo. O mejor dicho, que la materialidad del mundo no tiene nada que ver con lo espiritual. Y este es el segundo gran problema. El segundo gran problema, el gran error de Hegel es creer que la... Ah, bueno, mentira. Vamos a parar acá. Entonces vamos a explicar lo de Feuerbach. Lo de Feuerbach es un asunto bastante delicado porque creo que Feuerbach ha tenido históricamente y en el contexto en que está eh, muchísimos inconvenientes para tomarse en serio. Yo voy a hacer un breve... No lo he tomado, yo tampoco lo he tomado en serio además, para decirlo, para confesarlo. No me lo he tomado en serio. Y, pero pareciera que el problema no es tan complejo como parece serlo. ¿Qué ocurre? Feuerbach quiere invertir a Hegel. Al Hegel, por cierto, quedaba el amigo de Hegel, ¿no? La cátedra que Hegel hereda, eso ya lo dije en el otro audio de dialéctica, la cátedra que Hegel la cátedra que cuando fallece Hegel la hereda es Schelling. Schelling, el filósofo amigo de Hegel, pero que tenía una visión completamente distinta de Hegel y que tomó lo mejor y lo que daba en esa cátedra lo daba a su a su mejor parecer. Entonces mucha gente confundió que cuando Schelling hablaba, hablaba Hegel, sobre todo después de 1830. Y esto es complicado porque las cosas no son tan sencillas ni tan simples. Entonces, ¿qué ocurre? Para Feuerbach, en realidad, cuando se especula, cuando se está en el ámbito de la lógica, es decir, cuando se está filosofando sobre el ser, sobre la esencia y sobre el concepto, en realidad se está filosofando sobre lo eterno y lo inmutable. Por eso hay esta terrible, terrible, yo creo que hasta idiota, identificación, igualación entre ciencia de la lógica y teología. Por eso Hegel y Marx ha sido insistente en esto, ¿no? Bruno Bauer se queda y discute y trata de sacar lo mejor de la lógica y por eso Bruno Bauer es un teólogo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está pensando sobre el ser. Esto es una identificación muy laxa de gente muy mediana, muy mediocre, que no puede comprender qué es lo que hay detrás de esto. Pero aquí aparece entonces un gran problema. Yo no sé si esto es tan así en Feuerbach, habría que ir a revisarlo. Pero Feuerbach termina diciendo que el problema si el problema es lógico, si el problema del ser es un problema lógico, entonces el problema de la divinidad, el problema de teología es un problema epistemológico. Y por lo tanto, hay una creación de lo divino. Y si hay una creación de lo divino, nosotros entonces hemos creado a Dios. Si esto es así tan simple, lo dudo. Pero si esto es tan simple, entonces lo que hay que hablar es de la naturaleza, porque es lo que realmente hace que el hombre tenga las concepciones que tiene y como esas concepciones van a crear lo que nosotros concebimos como lo más perfecto, lo más divino, lo más eterno, lo más inmutable, entonces en realidad hay que ir hacia la naturaleza y no ir hacia la lógica. Este proceso que el señor Feuerbach considera hace que entonces que reduzca la teología a la antropología. Cuidado con esto porque esto es muy importante. Esto es muy importante pues si no perdemos de vista todo. Ni, en, ni la ciencia de la lógica es una teología, de por sí para Hegel, después de la ciencia de la lógica ya no puede existir ninguna teología, ni ninguna psicología, ni ninguna cosmología, porque ya ha perdido el rango metafísico que podían dar en la medida en que la metafísica se iguala o se identifica con el conocimiento. Las categorías del conocimiento son la categoría de la realidad
y por lo tanto esa identidad diferenciada permite que cuando estemos desarrollando estos conceptos lo estemos haciendo en el ámbito lógico, pero no deja de ser, porque sea del ámbito lógico no significa que están de esta manera terrenales, de que estamos hablando, de que estamos de forma autista dándole vuelta a una cosa que solo existe en nuestra cabeza, porque precisamente si creemos que las cosas existen no es solamente en nuestra cabeza, estamos separando la realidad del pensamiento. Y creer que las realidades del pensamiento son distintos, son independientes, son dimensiones completamente distintas, precisamente es una de las reducciones más simplistas que pueden haber y que precisamente no permite comprender la validez y la objetividad que tienen nuestros conceptos. El problema siempre va a radicar en este problema. Toda la filosofía que no es filosofía de la praxis intentará decir o intentará suponer, intentará afirmar que el pensamiento no es igual que el ser, que lo que existe, que la realidad es independiente del pensamiento. Para la filosofía de la praxis, para la metafísica, para esta lógica, para esta ciencia de la lógica, el pensamiento es igual que la realidad. Que lo que se piensa está vinculado a lo que es real. Y este proceso, que es muy complejo, porque además pasa del ser al concepto, tiene que sistematizarse. Y efectivamente, esta intuición es una intuición o es una reacción que tienen los hombres cuando precisamente no entran en la filosofía, cuando no pueden pensar más allá de sus eh, arbitrarias concepciones, ¿no? Desde el ámbito más limitado de la experiencia. Entonces, si creemos que el problema es tan fácil, lo que termina diciendo el señor Feuerbach es que reduce, lo invierte, ¿no? Esta suerte de inversión, y por eso Marx considera que por ahí es la salida. Este es el hombre que ha entendido el problema, porque el problema es ir hacia el mundo, es realizarse, no quedarse pensando. Efectivamente, entonces tenemos acá un problema de crítico. ¿Por qué es un problema crítico? Porque va al fundamento. ¿Qué está suponiendo el señor Feuerbach? Que hay una separación entre el pensamiento y la materia, entre las ideas y la materia, entre la extensión y el pensamiento, diría Spinoza, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Hegel está afirmando en la ciencia de la lógica? Exactamente lo mismo que afirma Spinoza, ¿verdad? El, el, el pensamiento y la extensión son atributos absolutos de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Y a pesar de que los diferenciemos y que tienen una diferencia, una autonomía, esa autonomía no los convierte en independientes, no los convierte en dos naturalezas distintas que sigan órdenes distintos. Tienen un orden y una conexión. Este punto es completamente complejo para mucha filosofía, porque de aquí justamente aparece, al menos en mi criterio, la conexión entre Spinoza y Hegel. Y al revés, aquí es el punto en donde mucha gente ve la diferencia entre Spinoza y Hegel. Pero bueno, a lo mejor el equivocado es este profesor, este humilde profesor de filosofía. En todo caso, el gran error de Hegel es creer que el desarrollo de la vida no está en la materia, sino en el pensamiento. Y que con el pensamiento podemos solucionar los problemas materiales de la vida. Este doble error de Hegel es lo que termina pervirtiendo, corrompiendo a los jóvenes hegelianos de izquierda, y por eso los jóvenes hegelianos de izquierda están tanteando, buscando soluciones, están en el medio del túnel y no han visto la luz al final del túnel. ¿Quién da la luz al final del túnel? Esta simplificación de la teología de la naturaleza de Feuerbach. ¿Qué es lo que hay de bueno en Hegel? Que en Hegel existe no solo el proceso de la enajenación, ya voy a explicar esto, es decir, aparece la enajenación, sino que además Hegel ha dado con el concepto más fundamental, porque es la conexión entre lo lógico y lo histórico. ¿Y cuál es la conexión de lo lógico y lo histórico? La negación determinada. ¿Qué es la negación determinada? Otra, vayan a ver Hegel, autor, ¿verdad? Vayan y lean la introducción de la fenomenología del espíritu, porque ahí aparece la definición, la
articulación del concepto de negación determinada. Para simplificarlo de una manera rápida, para entenderlo pedagógicamente, negación determinada es la conexión que hay entre dos elementos que se reconocen como separados, que se reconocen como distintos, pero que en el fondo, y precisamente por esta contrariedad entre ambos elementos, entre ambas concepciones, entre ambas definiciones, entre ambos términos, ¿no? Separado y unido, ¿verdad? Eh, Identidad y diferencia, en todos los órdenes, ¿verdad? Frío, caliente. A pesar de que se están separados porque cada uno le repugna al otro, precisamente esta repugnancia es lo que los une. ¿Y cómo los une? Los une en una unidad mayor, en una unidad que permite concebir que esta negación determinada es justamente este hilo conductor que permite entender de que el frío solo es posible en la medida en que se conecta con lo caliente. Cuando hay frío no hay caliente, por supuesto que sí, pero solo lo caliente puede permitir darle sentido a lo frío. Esta conexión de contrariedad en realidad lo que hace, en vez de separar, es conectar. ¿Por qué negación determinada? Porque ese frío solo puede determinarse en la medida en que tiene su contrario. Entonces, esto ocurre, en realidad nosotros lo vemos de manera abstracta cuando digo caliente o frío o padre e hijo, no importa. El punto es que cuando nosotros estudiamos el conocimiento, cuando empezamos a rastrear, a hacer la deducción trascendental kantiana, ¿verdad? De poder dar hacer este camino de la conciencia para saber cuándo hacemos conocimiento, cuándo nos equivocamos o cuándo estamos delirando y estamos en un autismo, lo que Hegel descubre es que hay una inmanencia en el error, que el error, que la conciencia cuando reconoce que está errada, avanza en el conocimiento, logra concebir, tener conocimiento verdadero, empieza a coleccionar errores que lo que hacen en vez de llevarlo a la ruina es trazar un camino que se va a ir haciendo al andar, ¿verdad? Un camino que no está delimitado, que no está transitado, que no está hecho. Es un camino que se va haciendo. Y ese camino que se va haciendo, cuando yo reconozco que me equivoco, cuando yo puedo comprender que lo que he hecho soy yo mismo, es el camino de la fenomenología del espíritu, ¿verdad? Es el camino hacia la verdad, es el camino hacia la realización de la filosofía, la realización del conocimiento para la conciencia misma. Entonces, esta negación determinada hace que la historia sea lógica, tenga una conexión necesaria con la lógica. Los hechos históricos, los hechos que la conciencia se constata a sí misma, da cuenta de que ese trayecto que va haciendo no es arbitrario, no es unilateral y no es una anécdota. No es una anécdota. Lo que importa de la negación determinada para Hegel, para Marx, y por eso Marx aplaude este concepto, esto es lo que le interesa a Marx de Hegel. Dice, Hegel lo dijo todo, en la fenomenología del espíritu, dijo todo lo que necesitábamos de la dialéctica, pero no es explícito. Y yo lo estoy haciendo explícito, bueno, Marx, joven Marx, cosas de joven, ¿no? Esta negatividad y esta inmanencia que hay entre las experiencias, entre las formas en que la conciencia va conociéndose a sí misma, reconociéndose que se ha equivocado y avanzando en el camino del conocimiento, en el camino de conocerse a sí misma, es precisamente la negación determinada. Para Hegel, este es el concepto perfecto, esta negatividad, este poder ver en el motor que desde sí mismo, desde la inmanencia de sí mismo, no tengo que salir para ningún lado, no necesito un objeto externo. Por eso la dialéctica no puede ser un método. No necesito algo externo que me ayude a ver el camino, para ver cómo he trazado el camino del conjunto de experiencias, en el caso de la fenomenología. Pero también será en el caso del trabajo. Cuando Marx traza el camino del trabajo, se dará cuenta que ese camino termina en la mercancía. O vaya mercancía objetiva, no unilateral, será el primer punto que vamos a estudiar en el capital. O sea, el final del proceso que la conciencia se da a sí misma para comprender por qué las cosas son como son, por qué ocurren las cosas. Entonces, ¿por qué la realidad de las cosas es la realidad de las cosas? En este sentido, para Marx, el punto de Hegel, lo que hay que tomar de la fenomenología del espíritu es esta negación determinada que nos va a llevar no solo a la negatividad,
sino la inmanencia. Y ese es el problema precisamente que nos permite entonces comprender esta enajenación, ¿no? Para Hegel, para Marx. De por sí, la dialéctica, para Marx, hay que hacerla explícita. Ahí vamos a hacer un asterisco y voy a responder este asterisco después. La dialéctica tiene que ser explícita. Entonces, Marx considera entonces que el problema, sumando entonces, el problema de Feuerbach sobre la reducción de la teología a la antropología, de las categorías lógicas, ¿no? Que en realidad que son metafísicas, ¿verdad? Las categorías lógicas se reducen a la materialidad del mundo, a la transformación del mundo desde la naturaleza. Entonces, y la negación determinada, llegamos al llegadero, que es a la crítica más importante que Marx tiene que hacer o necesita hacer o requiere hacer a Hegel, que es la enajenación en la fenomenología del espíritu. Para Marx, el fin de esta enajenación es precisamente el problema de la autoconciencia. ¿Qué pasa cuando hay enajenación? No me puedo reconocer en el fruto de mi trabajo, en el fruto de lo que yo hago, ¿no? Entonces, pero para Hegel, el problema se soluciona precisamente en el reconocimiento espiritual. Para Marx, es en la toma, justamente, en la toma, justamente de la objetivación de mi trabajo. Aquí hay una bifurcación importante según el joven Marx, según el joven Marx. Siempre subrayemos esto, ¿verdad? Según el joven Marx, Hegel soluciona el problema de la dialéctica del amo, del siervo y el señor cuando el siervo se reconoce como el creador de todas las cosas, ¿no? Si no han visto, si no saben la dialéctica del señor y el siervo, por favor vayan y lo leen. En esta dialéctica, el siervo es el que le da inmanencia, el que se enajena de su propio trabajo, y este siervo solo se libera en la medida en que se reconoce como precisamente el creador de aquellas cosas, el creador de su contrario, del amo, o del señor, del siervo, del señor. ¿No? El siervo no se reconoce hasta que el siervo no reconoce que él es el que ha hecho que el señor sea, en la medida en que pierde su independencia, en la medida en que pierde, en que se le subordina, entonces no logra llegar a comprender que el señor también es él. Pero ¿qué está hablando Hegel acá? De un señor y un siervo reales, de un señor y un siervo de Francia, de Alemania. No, lo que está hablando Hegel acá es esta dialéctica que Hegel está hablando es en el ámbito de la epistemología, en el ámbito de la deducción del conocimiento, de cómo la conciencia produce leyes y cree que esas leyes son objetivas, son eternas, son inmutables y por lo tanto no le pertenecen, no son de él. Las leyes del entendimiento, que es lo que realmente está discutiendo Hegel, se hacen extrañas hacia nosotros, a tal punto de que creemos que las tenemos que respetar, de que no podemos rastrear su origen. ¿Y cuál es su origen? Un origen lógico, un origen espiritual, un origen de la conciencia que viene en un proceso de poder descubrir qué es lo que circunda, la circunda. Entonces, en el trayecto de la conciencia, efectivamente, objetiviza las leyes y luego no se da cuenta que esas leyes las ha creado ella misma y por lo tanto separa la materialidad del mundo de la espiritualidad del mundo. Esta conciencia desgarrada, esta conciencia miserable, esta conciencia infeliz, le va a decir Hegel, es justamente la previa al sistema de la filosofía, previa a que la filosofía es sistema. ¿Y cómo logras saber que la filosofía es sistema? Cuando te das cuenta que eso no está fuera, que el que dice materia e idea en realidad está diciendo categorías lógicas, en realidad está todavía en un proceso de la conciencia y no se ha dado cuenta que la conciencia ha avanzado y ha podido recuperar y comprender, reconocer que aquellas leyes son de ella misma. Cuando uno comprende esto, aparece el espíritu objetivo y sigue el proceso de la conciencia a realizarse en el mundo. Para Marx, este no es el problema. El problema no es la afirmación el problema es la afirmación de la autoconciencia. Y por eso Marx, el joven Marx, no comprende de manera clara el proceso
dialéctico o el proceso de la negación determinada, de la inmanencia de esta discusión, y entonces se regresa hacia la autoconciencia. Dice que el problema es